Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a leer la escritura, hermanos y amigos, si lo hay. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Cristo. Dice la escritura, hermanos, leemos como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y mujer e hijos, y hermano y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Señor, gracias en esta hermosa y bendecida noche por la bendición, Señor, que nos concede de poder estar congregados, Señor, y poder tu palabra. Señor, enséñanos, corrígenos, instruyenos, Padre, edifícanos en esta noche, danos un corazón receptivo, un corazón dispuesto, una mente receptible a tu palabra, Señor, y que podamos salir edificados, que nuestra vida sea transformada, Señor, con el mensaje de tu palabra. Gracias en esta hermosa y bendecida hora le damos en el nombre de su amado Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Para siempre, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Quiero hablar en esta noche y compartir con ustedes, hermanos, es un tema que traigo general, y quiero hablar acerca del propósito de seguir a Jesús. Amén. El pasaje que hemos leído en esta noche es un pasaje que se usa mucho cuando se está enseñando acerca del liderazgo o acerca del discipulado. La decisión que las personas deberían de tomar en este versículo, en este pasaje que acabamos de leer, es la misma decisión que nosotros debemos de tomar el día de hoy. Es el llamado que está haciendo Jesús acá es que a que puedan tomar una decisión. ¿Y cuál era la decisión? Seguir a Jesús con el propósito claro. Seguramente nosotros quizás hemos pensado o pensamos cada fin de año o cada vez que inicia un año en las cosas que quisiéramos mejorar. Quizás hemos estado pensando nosotros que hay cosas en nuestra vida que necesitan mejorar. Quizás queremos ser mejores esposos, mejores hijos, mejores trabajadores, mejores estudiantes, mejores servidores. Quizás hay áreas en las que queremos mejorar. Y si esto estamos pensando hacerlo, ser un mejor esposo es una buena decisión. Ser un mejor hijo es una buena decisión, pero hay una de las decisiones que debemos de tomar, y la primera decisión que debemos de tomar para ser un buen hijo, un buen padre, un buen esposo, un buen creyente, un buen discípulo del Señor, es mejorar nuestra vida espiritual. Si nuestra vida espiritual es firme, sólida y tiene una estrecha comunión con el Señor, todas estas cosas el Señor va a acomodarlas en su lugar. Pero quiero que vayamos a la Biblia y veamos lo que nos enseña Mateo capítulo 6, versículo 33. Nos está enseñando una gran verdad. El propósito de seguir a Jesús. ¿Por qué estamos siguiendo nosotros a Jesús? Amén.
Vamos a ver qué nos enseña acá la Escritura en Mateo capítulo 6, versículo 33. Aquí Jesús está hablando acerca del sermón del monte en Mateo y está exponiendo grandes verdades en estos versículos, pero hay una que debe de llamarnos la atención o es el resumen de todas las cosas que ha dicho en los versículos anteriores. Aleluya. Dice la Escritura acá en Mateo capítulo 6, 33. Lo leemos y dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, todas las cosas que anteriormente Él ha hablado van a ser añadidas. Entonces, pero para que estas cosas sean una realidad en nuestra vida, debemos primeramente buscar el reino de Dios. Es decir, si queremos que nuestra vida sea transformada, si queremos que nuestra vida pueda impactar a otras personas, es necesario que nosotros tengamos una buena relación con Dios. Entonces, cuando el pasaje está diciendo que antes de buscar las cosas materiales, antes de buscar nuestro beneficio o antes de buscar lo que nosotros necesitamos para vivir, dice el Señor, busca primero el reino de Dios. Y este es un llamado no solamente para sus discípulos. El Señor aquí se está dirigiendo a los no creyentes que estaban escuchando también. El llamado es para todos, de que busquen primeramente el reino de Dios y todo lo demás será puesto en su lugar, o Dios va a tener el cuidado de poner las cosas en su lugar. Es decir, si nosotros nos cuidamos de las cosas del Señor, si nosotros buscamos las cosas del Señor primero, el Señor sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad. No debemos de estar afanados, no debemos de estar ansiosos. Aquí el pasaje, quiero aclarar algo, el pasaje nos está diciendo que nosotros no debemos de trabajar. Claro que debemos de trabajar, pero el problema que se está tratando aquí es la ansiedad. Es decir, que la ansiedad daña tu comunión con el Señor, daña la obra del Señor, daña tu vida, tu familia, la iglesia. Porque es un problema si nuestras familias están saludables, si nuestra vida independientemente, cada uno de nosotros es saludable espiritualmente, nuestra iglesia va a ser saludable, nuestra familia va a estar saludable. Entonces, lo primero que necesitamos es buscar al Señor, no tomar decisiones en nuestras fuerzas. Y esto es unas cosas que nosotros ya conocemos. El buen funcionamiento de todas las áreas de nuestra vida depende de una buena relación con el Señor o una vida espiritual estable, sólida, firme, que pueda impactar la vida de las demás personas. Entonces, el propósito de seguir a Jesús, y quisiera que viéramos esto en dos pasos. El primer paso es seguir a Jesús con el propósito que Él quiere que le sigamos, no con el que nosotros queremos, sino con el propósito que Él quiere que le sigamos. En otras palabras, ¿por qué usted sigue a Jesús? ¿Cómo Jesús quiere que usted le siga? Y el segundo paso es estar dispuesto a pagar el precio por seguirle a Él. Y esto es lo que está hablando aquí el pasaje que acabamos de leer. Entonces, hermano, ¿cuál es el propósito de seguir a Jesucristo? El propósito, hermanos, de seguir a Cristo, o lo que el Señor quiere, es que nosotros nos convirtamos en sus discípulos. Ese es el propósito del Señor, y lo vamos a ver acá en este pasaje. Vamos, regresemos al pasaje que hemos tomado. Lucas 14:25. Recuerde, vamos a ver el propósito de seguir a Jesús. El primer paso para mejorar nuestra vida espiritual es tomar conciencia del propósito por el cual estamos siguiendo a Jesús. Vean lo que nos está enseñando Lucas capítulo 14, versículo 25. Amén. Amén. Dice la Escritura: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Amén. Amén. El Señor le dice a la multitud que si quieren seguirlo,
y no pagan el precio, no pueden ser sus discípulos. Amén. Jesús esperaba que le siguieran con el propósito de ser sus discípulos. Vean que hay algo muy acá que el Señor está enseñando y algo muy importante. Está bien que nosotros primeramente pues creemos en el Señor, pero el Señor no quiere que solamente que nos quedemos como creyentes. Él quiere que nosotros demos el otro paso, que es al estar comprometidos con Él. En otras palabras, ser sus discípulos. Vea, la diferencia entre el creyente verdadero y el discípulo verdadero. El creyente verdadero, él cree el mensaje de la cruz. Muy bien, Pablo dice que es el mensaje de la cruz. Pero el discípulo verdadero, él no solamente es un creyente verdadero, cree el mensaje de la cruz, sino que también cada día toma su cruz y sigue a Cristo. Gloria a Dios. Entonces, el tomar nuestra cruz nos está enseñando el compromiso que cada uno de nosotros debe de tener. Amén. Y esto no es necesario que vengan nuestros líderes a decirlo, hermano, tome compromiso, o el pastor, hermano, hagas, conviértase en un discípulo de Cristo. Esto depende o debe de ser un deseo en nosotros por esa relación y por el amor que tenemos a Cristo. Amén. No vamos a Aleluya. pasar. Entonces, el llamado que el Señor hace al convertirse en su discípulo, es decir, a la multitud que creía en Él, no solamente Él quería que se quedaran como creyentes, sino que pasaran a ser discípulos, porque el discípulo es el que toma la responsabilidad de expandir el reino de Dios. Es decir, entonces cuando el pasaje está enseñándonos acá, el Señor lo lleva al punto que ellos tomen la decisión. El Señor no está obligando a nadie que se convierta en su discípulo, ni que venga a Él. El Señor hace el llamado, y el llamado es para todas las personas que deseen conocerlo. Aleluya. Entonces, aquí en este pasaje, cuando dice el Señor que alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, hermanos, aquí esto pues ya lo hemos escuchado, ustedes ya lo han escuchado, pero lo voy a repetir. Aquí en este pasaje no está diciendo que sus seguidores literalmente deben de odiar a sus familias o a sus padres. Aquí lo que está enseñándonos este pasaje es que nuestro amor debe de estar sobre nuestra familia, sobre nuestros familiares o sobre nuestra vida. Es decir, que nuestro amor hacia Cristo debe ser mayor que a nuestra familia y que a nuestra vida. Si tú te conviertes en un discípulo del Señor, debes de estar dispuesto a que todas estas cosas poderlas pasar. Amén. Entonces, el pasaje aquí está enseñando, Jesús está enseñando que Él quiere decir que debemos de amarle más a Él que a las cosas que nos rodean. Y vamos a ver un ejemplo acá. Vean, quiero que vaya conmigo a los versículos anteriores. Vaya conmigo al versículo 16. Y vean por qué el Señor Jesucristo está diciendo estas cosas. Porque Él está diciendo, si tú no aborreces lo que tienes, si tú no aborreces no está hablando literalmente, lo explicaba, entonces no puede ser mi discípulo. Pero vean el versículo 16. Amén. Dice, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y dice, ¿qué estaba pasando aquí? Jesús había sido invitado a una cena, estaba con uno de los fariseos, un alto funcionario, y estaba reunido en su casa. Y Jesús aquí va a contar una parábola, pero vea, esto es la respuesta a lo que acabamos de leer. Y dice el versículo 16. Dice, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Hermano Joaquín, ¿usted compraría un terreno sin verlo, sin conocerlo? No. Este hombre o es mentiroso. Mentiroso. Poderoso Dios. Si voy a Aleluya. comprar una propiedad tengo que ver, Pero tenía que ver Cristo. y más en la noche. Ajá. ¿Es una excusa?
Entonces Jesús estaba y continúa diciendo, el versículo dice, el versículo 19, otro dijo, he comprado 5 yuntas de buey y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Ha comprado 5 yuntas de bueyes y va a ir a probarlas en la noche, en la tarde. Pongamos un ejemplo, ¿cómo se va a comprar y va a ir a hacerlo, va a ir a probar algo que ya compró y no sabe si están enfermos, si tienen problemas? Entonces, este hombre parece que también estaba exagerando. Entonces le dice el siervo, excusa. Pero hay otro más, el versículo 20. Y otro dijo, acabo de casarme, por lo tanto no puedo ir. Hermanos, cuando leí este pasaje, ¿por qué este hombre no se llevó a su esposa recién? ¿No ustedes creen? Se decía que el hombre no podía ir a la guerra cuando recién casado, pero a una cena, entonces es una excusa. Amén. Entonces, primero, resumamos estas 3 cosas. Primero, una persona que está adquiriendo bienes o que tiene posesiones, él difícilmente se puede convertir en un discípulo. Una persona que tiene negocios, está comprando bueyes, difícilmente va a convertirse en un discípulo. Y el que está casándose, quizás por un afecto familiar también puede ser, no, es que mi familia es de, venimos y tenemos una tradición, o venimos de esta iglesia tradicional, ahí crecimos, ahí íbamos a las ceremonias, no quiero mencionar el nombre, ahí iba a las procesiones, ahí íbamos a todo eso. Entonces, si yo soy cristiano, entonces ofrendo mi vida. Entonces, estas excusas, el Señor dijo, estos 3 tipos de personas es difícil que sean mis discípulos. Pero vamos a ir más. El versículo 21. Y vuelto el siervo, hizo saber que estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá ¿a quiénes? A los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Vea que la invitación a la mesa de la salvación es para todos. Amén. Pero estas personas sencillas y humildes son las que toman la responsabilidad o el compromiso de convertirse en discípulos del Señor. Gloria a Dios. Y esto no quiero decir que el Evangelio, como una persona atea dijo, que el Evangelio es únicamente para los pobres. Eso es una ofensa. El Evangelio es para las personas que son sabias y que saben tomar decisiones en la vida. Y una de las mejores decisiones de que las personas pueden tomar es sentarse a la mesa con el Rey de Reyes y Señor de Señores. La invitación para la salvación es para todos, y para convertirse en discípulos del Señor está disponible para todos. Pero la riqueza de este mundo, dice la Escritura que muchos no son salvos, no es porque no les escuchen el mensaje del Evangelio, sino porque este mundo los ha cegado, porque las riquezas y los bienes de este mundo han cegado su mente para que la luz de Cristo no llegue. Y vemos que el enemigo tiene un gran papel ahí. Pero continuemos para luego pasar a lo siguiente. Y dice el versículo 23, y dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y esfuérzales a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados, ¿quiénes? El que había comprado las haciendas, el que había comprado los bueyes, el que se acababa de casar, ese gustará mi cena. Amén. No van a venir por la dureza de su corazón. Amén. Amén. Ellos tienen su propio Dios. Entonces, el llamado al convertirse o el propósito de seguir a Jesús debe de ser claro. Es decir, nosotros como creyentes debemos de estar definidos cuál es nuestro papel como iglesia o nuestra tarea como iglesia aquí en la tierra. Porque
porque recuerde que usted no es de acá, usted tiene una ciudadanía en los cielos y usted va de paso acá, pero mientras nosotros vamos de paso, tenemos una gran labor acá en esta tierra y es expandir el reino de Dios con la predicación del Evangelio. Y es algo muy maravilloso, porque el Señor a nosotros nos encomendó el ministerio de la reconciliación. Es decir, Dios reconciliando, Jesucristo reconciliando a través de la iglesia al mundo con Dios. Entonces nosotros nos ha depositado, Él nos ha dado confianza, es decir, que podamos tener nosotros esa responsabilidad de expandir el reino de Dios y poder predicar el Evangelio. Entonces, ser discípulo de Cristo es una responsabilidad muy seria y es una decisión que no se puede tomar a la ligera. Vamos un poquito más al pasaje y quiero invitarle al versículo 28. Luego regresamos al 27. Amén. El convertirte en discípulo del Señor Jesucristo, si tú ya eres creyente, si todavía no eres discípulo, yo quiero animarte en esa noche, pero tienes que saber que para convertirte en un discípulo de Cristo es necesario pagar el precio, pero es una de las mejores decisiones que debemos tomar. El versículo 28 dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿Por qué está este pasaje aquí si el Señor Jesucristo está hablando acerca del llamado a ser sus discípulos? ¿Por qué aparece esto aquí justamente después de hablar acerca de las condiciones de un discípulo, si está hablando de una edificación? El propósito de, si podemos llamarlo parábola o metáfora acá, es enseñarnos que antes de tomar la decisión de ser discípulos de Cristo, nosotros debemos de estar seguros o calcular si vamos a cumplir con la responsabilidad, porque con el Señor no podemos estar jugando. Es decir, si vamos a ser discípulos del Señor, tomamos el paquete completo. No podemos decir hoy sí, mañana no. No dice el Señor. ¿Por qué dice y más tarde? Continuamos leyendo, versículo 29. No sea que después de que hayas puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacerle burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no puede acabar. Está diciendo si ustedes se convierten en mi discípulo, pero el convertirnos en discípulos de Cristo no es para unos días. El discípulo de Cristo es para siempre. Los discípulos, si solo observen, no quiero poner temor en su vida, solo observe cómo terminaron los discípulos, más tarde apóstoles, por seguir a Cristo. Gracias al Señor que no tenemos persecución. Pero si en un futuro a nosotros nos quitaran nuestras Biblias acá, imagínense nosotros que no leemos la Biblia, si no leemos la Biblia, se nos va a hacer difícil de sobrevivir en un mundo donde no tengamos la palabra del Señor. Porque para quitarle la Biblia, la lectura de la Biblia a la iglesia, eso es rápido para el enemigo. Por eso nosotros tenemos que guardar la palabra en nuestro corazón y en nuestra mente y vivirla. Es decir, no es tanto el conocimiento lo que hace a una persona discípulo, sino es la vida transformada o nuestra práctica. Es decir, que la gente no quiere saber qué cosas nosotros hacemos aquí en la iglesia. Lo que la gente quiere ver en usted es a Jesús caminando, que las cosas que usted hace son como Jesús las hacía. Si Jesús lo ofendía, ¿qué es lo que hacía él? Perdonaba. Ay, hermano, en la carne es difícil, pero cuando nosotros vamos al Señor, entonces estas cosas son fáciles. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, la gente no quiere escuchar, hermano, que en mi iglesia somos aquí, que en mi iglesia hacemos allá, que en mi iglesia aquí. No, la gente lo que necesita es el Evangelio. Necesita escuchar lo que Cristo ha hecho en su vida. Porque es importante muy bien a las personas darles un tratado muy bien. Está bien si usted lo puede hacer, mas no le animo que vaya a andar tocando puertas. No lo haga, por favor. Si lo hace con sus vecinos está bien. Nosotros hemos tenido alguna experiencia en esta iglesia. Nosotros ya no lo hacemos. Pero ¿cómo vamos a ganar personas? A través de la amistad.
vamos a hacer. Yo soy amigo del hermano, pero los amigos de mi hermano no son creyentes. Entonces vamos a ganarnos el oico, es decir, el oico es el grupo de personas con el que él se relaciona. Entonces, por medio de él nos vamos a ganar para Cristo. Es decir, vamos a predicar o vamos a ser discípulos a través de la amistad. Es más fácil ganar a una persona para Cristo a través de la amistad. Pero la gente quiere ver que su vida ha sido transformada, que mi vida ha sido transformada. Pero si no debemos de parecernos al mundo, sino de parecernos más a Cristo. Entonces, el discípulo del Señor se parece a Cristo, a Él. Porque ¿qué es un discípulo? Un discípulo es alguien que aprende de otro. Es decir, en este caso es un aprendiz, es un alumno, es un seguidor. Entonces nosotros, ¿de quién estamos aprendiendo? De Jesucristo. Entonces nosotros vamos a vivir como Jesucristo vivió. Vamos a tratar a los demás como Jesucristo los trató. Vamos a servir a los demás. Aleluya, amén. ¿Y cómo lo hizo Él? Él dijo, hablando acerca del liderazgo y acerca del servicio: yo no he venido para ser servido, sino para servir. En el mundo, el liderazgo, los líderes esperan que les sirvan. Pero en el Evangelio, en Cristo, los líderes, los mayores, sirven a los. Hablando de esta manera. Es decir, dijo el Señor Jesucristo que el que quiere ser grande en el reino de los cielos tiene que ser el servidor de todos. Amén. Amén. Entonces, en el mundo los líderes esperan honores, esperan honra, esperan que todas las personas sirvan. Pero en Cristo los líderes son los que sirven a los demás. Amén. Y para que puedan ellos convertirse en discípulos también del Señor. Dice una casa encuestadora de acá en los Estados Unidos, es el grupo Barda. Dicen ellos que en los últimos tiempos la iglesia cristiana en los Estados Unidos ha tenido un desgaste enorme acerca del liderazgo. Es decir, que las iglesias en los Estados Unidos, muchas durante el año están cerrando porque no estamos transmitiendo el liderazgo, el ministerio de Cristo a otras personas. Es decir, nuestra generación, la generación nueva que viene, la estamos perdiendo porque el mundo se la está ganando. Entonces nosotros debemos de orar por las nuevas generaciones, orar que el Señor levante de en medio de nosotros líderes comprometidos, discípulos que quieran servir a los demás. Y es lamentable, la primera iglesia que nosotros visitamos con mi esposa, que nos llevaron cuando recién venimos acá, hace como unos 3 meses que encontré al pastor, y le digo: hermano, nosotros íbamos hasta allá, Spring, pero vivimos acá cerca. Entonces nos venían a llevar, si nos venían a dejar, entonces no teníamos vehículo. Y un día decidimos quedarnos acá cerca, porque ya nos están dejando hasta ahí. Entonces, y encontré hace unos 3 meses al pastor y le digo: hermano, ¿cómo está? Y me dice: muy bien, hermano. Y la iglesia me dice: hermano, tuvimos que cerrar. Y sí, está cerrado el local. Usted lo puede comprobar, está en la Longpoint y la Hollister. Ya no está la iglesia. Y es lamentable. Y entonces, es lamentable y es necesario que estemos haciendo discípulos. Entonces, esta es la meditación. Y continuamos, hermanos. El tiempo nos avanza. Amén. Vamos a seguir. Entonces, hermanos, vean lo que está en el versículo 30. Dice, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Es decir, si yo voy a ser discípulo de Cristo, no vamos a iniciar y luego vamos a desistir. Es el discipulado, el de ser discípulo de Cristo o el seguir a Cristo es, hermanos, un compromiso para toda la vida. Amén. Y hay otro ejemplo más adelante, dice acerca del rey. Si va a la guerra, y lo leemos rápidamente, que el rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacerle frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Entonces aquí está hablando que antes de tomar la decisión de ser discípulo del Señor Jesucristo, piense
ores, prepárate y prepara tu familia, prepara tu corazón, porque el compromiso es para siempre. Entonces, aquí, ¿de qué está hablando estos dos versículos que hemos leído? El que está edificando y el rey que va a la guerra. Es que este es el costo de ser un discípulo de Cristo. Amén. Está hablando que tiene un costo y que no es una decisión que vamos a tomar a la ligera. Entonces, Jesús está enseñando en este pasaje también que no es suficiente solamente seguirlo, es necesario que nos convirtamos en un discípulo de Cristo. ¿Por qué sigue usted a Cristo? Es una buena pregunta. Cristo quiere que usted le siga con el propósito de convertirse en su discípulo. Amén. Es necesario, porque el Señor hace el llamado acá a que nosotros tomemos la responsabilidad o tomemos el compromiso todos los días de ir en pos de Él. Un creyente viene a Cristo y es parte del cuerpo de Cristo. Pero el discípulo no solamente es parte del cuerpo de Cristo, sino que toma la responsabilidad, toma su cruz y sigue a Cristo y sigue con el plan de la predicación del Evangelio. Entonces, ¿qué espera Jesús de sus discípulos? Vaya conmigo a Lucas capítulo 6, versículo 40. ¿Qué esperaba Jesús de sus discípulos? ¿Qué esperaba Jesús de sus discípulos? Según Lucas 6:40. No es superior a su maestro. Muy bien, hermano. Dice la Escritura: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Lo que el Señor Jesucristo esperaba de sus discípulos es que fueran perfeccionados. En otras palabras, que alcanzaran madurez. Que fueran discípulos sólidos, firmes, serios en la enseñanza de la palabra, que fueran claros, sencillos, prácticos para enseñar a los demás. Y lo vemos más tarde haciendo la labor. Entonces la palabra perfeccionado está hablando aquí que él deseaba que alcanzaran madurez para que continuaran con la labor que él iba a dejar al ascender al cielo. Entonces, hermanos, el llamado a ser discípulo es para todos. Y no es posible, hermano, que todos en la iglesia seamos creyentes y no tomemos la responsabilidad de ser discípulos de Cristo. Amén. Si usted es discípulo ya desde hace mucho tiempo, yo le animo a, valga la redundancia, a que no se desanime. Si usted tiene mucho tiempo ya de ser discípulo del Señor y se siente que ya no puede más, yo quiero decirle en esta hora que continúe, que no pierda ese deseo de poder compartir el Evangelio con otras personas, que la obra del Señor siga adelante. Vamos, hermanos, es una responsabilidad de todos y es necesario que cada día nosotros estemos haciendo discípulos, ganando más personas para Cristo. Entonces el pasaje aquí nos está enseñando que el deseo de Cristo es que sus discípulos fueran perfeccionados. Jesús esperaba que sus discípulos fueran maduros, así como Él. ¿Qué espera Jesús de usted como discípulo? Según el pasaje, ¿qué espera Jesús de nosotros? Vaya conmigo una cita bíblica más en 1 de Juan 4:19. Jesús espera que usted sea como Él y que se convierta en su discípulo. Amén. Porque podemos ser todos creyentes y no ser discípulos. Poder recibir el regalo que Cristo nos ha dado, pero no ser discípulos. Pero el llamado es que seamos discípulos del Señor. Amén. ¿Qué dice la Escritura acá en 1 de Juan 4:19? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Gracias, hermano. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que debe de motivarnos a nosotros a convertirnos en discípulos de Cristo? El amor. Es decir, no es a la fuerza, es por amor a Él. Es decir, porque Él nos amó primero. Entonces vamos a convertirnos en discípulos de Cristo por amor a Cristo. Y la mayor motivación para poder ser discípulos de Él es
que Él nos amó primero. Amén. Es decir, su amor es nuestra motivación. Si en algún momento usted siente desanimado, yo quiero pedirle que vaya a la Escritura, porque nuestra motivación no la traen los líderes, no la trae la música, no la trae el pastor. Nuestra motivación es el amor de Cristo. El amor que Dios debe de motivarnos a nosotros a compartir, a seguir sirviéndole a Cristo. Entonces, hermano, el primer paso para mejorar nuestra vida espiritual es necesario que usted tome conciencia de la razón por la que debe ser un discípulo de Cristo. Es para que sea como Él es. Entonces quiero que vaya conmigo a otra cita bíblica más, Mateo 28, 19 y 20, y vamos a ir ya cerrando. Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20, y veremos unas cosas ahí rápidamente. Aleluya. Y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¿Cuál es la razón por la que Jesús quiere que usted se convierta en su discípulo y sea como Él? Para ir y Amén. enseñar. Amén. Dice, para que usted se continúe con la obra de extender el reino de Dios. El mandato aquí que Cristo nos da en este pasaje, hermano, es claro y es clave que nuestra tarea. Y estamos en los últimos tiempos y la venida del Señor está cerca. Y cada vez, hermanos, el tiempo es menos. Dice el pasaje aquí, el versículo 19. Por tanto, vea que esta palabra es un imperativo en el griego, es un mandato, es un yendo continuamente. A ver, ¿cuántas veces le predicaron a usted el Evangelio? Muchas. Bueno, en nuestra vecina le hemos hablado de Cristo 2 veces. Ya no quiere. Bien. Entonces dice, por tanto, y esto está hablando de una acción continua, y es un mandato, es un imperativo, es un llamado del Señor a que vayamos constantemente y hagamos la labor. Y dice el versículo, y la siguiente labor es hacer discípulos a todas las naciones. Es decir, otro llamado, y aquí hablando del discípulo, es que las personas que ganemos para Cristo, vamos a entrenarlas, vamos a capacitarlas. ¿Por qué razón muchas personas vienen a nuestra iglesia, reciben a Cristo, pasan al altar, el predicador hace el llamado, pero no se quedan? Porque no les enseñamos. Entonces necesitamos, si ellos no han creído verdaderamente en Cristo, pues hay que enseñarles el Evangelio y empezarlos a enseñar, empezarlos a entrenar, empezarlos a capacitar. ¿Y qué les vamos a enseñar? La Escritura, el Evangelio, lo que Cristo ha hecho en su vida, los principios de la Escritura. Entonces dice hacer discípulos. Entonces vamos a tomarlo, vamos a entrenar a la persona para que ellos puedan continuar el camino. Pero hay otra cosa que debemos de estar haciendo. Aquí hay 4 cosas. Primeramente debemos de ir, luego hacer discípulos, y la tercera es bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces el bautizarles, esto es un paso de obediencia. Y es para dar testimonio público acerca de lo que Cristo ya hizo en nuestra vida. Amén. Es un testimonio de lo que ya es una realidad en nosotros. Y esto es un testimonio para los creyentes y también para los inconversos. Entonces, toda persona que cree en Cristo y quiere ser su discípulo debe de bautizarse. ¿Por qué? Porque es un paso de obediencia. Amén. Entonces, esto lo enseña la Escritura. Amén. Y Aleluya. no vamos a entrar en discusión. Solamente en Escritura hay que hacerlo y lo vamos a hacer porque somos discípulos del Señor y creemos su palabra. Pero por último, el versículo 20 dice, enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado. ¿Qué cosas hay que enseñarles? Recuerden, recuerden, hermanos, que muchas cosas se están viendo en el mundo. Por ejemplo, ahora las iglesias, hermanos, populares están muy llenas
pero ya no se está usando la escritura. Yo le animo que pueda usted sentarse un domingo y ver una de las mega iglesias. Hay unas que sí son muy buenas, pero hay unas congregaciones que ya ni leen la escritura. Por lo menos nosotros hemos leído acá unos 25 versículos, no sé si se dan cuenta. Porque estamos estudiando, nuestro mensaje tiene que ser bíblico. Porque mi propósito no es transmitir conocimiento, ni emociones, ni experiencias de ustedes, sino mi deseo es que sus vidas sean transformadas. Porque lo que hace cambiar a las personas, o lo que nos cambia, nos transforma y nos hace que nos parezcamos más a Cristo, es su palabra. Amén. Porque está corta lo que nos sirve en nuestra vida. Amén. Entonces, hermano, es necesario. Vea, dice, enséñenle, vayan, hagan discípulos, gánenos, entrénenos. Y luego dice, bautícenle. Y luego dice, enséñenles que guarden todas las cosas que Dios se ha mandado. ¿Y qué nos ha mandado a hacer Él? A que hagamos discípulos, a que compartamos el mensaje del Evangelio. Cuando las cosas que nos ha mandado es que guardemos la sana doctrina, que guardemos el mensaje, la esencia, que no comprometamos el mensaje del Evangelio con nadie, con ninguna persona, ni con ningún beneficio. Que el mensaje del Evangelio sea claro, sencillo, práctico. Amén. De una manera que todas las personas puedan entenderlo. Yo puedo quizás venir a hablar aquí con palabras de domingo, con palabras profundas, con palabras que pero no vamos a entender. Vamos a hablar de la manera que el Señor lo hace. Amén. Y lo podemos hacer, pero mi propósito es ser claro y que ustedes puedan comprender lo que el Señor quiere transmitir o comunicarles esta noche. Amén. Gloria a Dios. Y hermanos, esto es lo que está enseñando. Y aquí hay algo muy importante, es que el Señor no está obligando a nadie que haga su labor. Dice, vayan y hagan discípulos y nos está mandando. Pero hay dos opciones. Usted decide hacerlo o no hacerlo. Amén. Aleluya. El Señor lo está llamado para todos, pero vamos a ir y vamos a cerrar con 2 versículos más. Pero hay algo muy importante, hermano. ¿Quién responderá usted en el tribunal de Cristo cuando Él le pregunte Señor, aleluya. qué hizo con lo que Él le dio o con la nueva vida que Él le dio a usted? Amén. ¿Qué hizo? Pero vamos a la Biblia. 2 Corintios 5:10, un pasaje muy conocido. Amén. 2 Corintios 5:10. Amén. Amén. Vamos a leer detenidamente 2 versículos y luego vamos a leer Corintios 3, 11 al 15 y con eso finalizamos. Dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario Todos nosotros. que todos nosotros, ¿quiénes? Todos. Los creyentes. Pablo se incluye aquí, es decir, los hermanos de Corintios y él. Está hablando de los hermanos de Corintios. Entonces dice, hablando de todos los creyentes, dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos, es decir, estemos frente al tribunal de Cristo y frente al gran supremo juez, Amén. que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde va a ser esto? En el cielo, después del arrebatamiento de la iglesia. Inmediatamente sucede el arrebatamiento de la iglesia, empieza lo que es el tribunal de Cristo en el cielo. Amén. Pero vamos a ver qué dice la Escritura. Dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho. ¿Qué es hacer? Es una acción. Son obras. Amén. Lo que hacemos mientras, dice aquí, estamos en el cuerpo. Amén. Vea, dice. Sea. Y para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Ahora, sea bueno o sea malo. 2 palabras claras. ¿Por qué lo bueno va a estar presente en el día del tribunal de Cristo? El trono blanco, eso no es para los creyentes, es para los inconversos, solo para ellos. Amén. Amén. El tribunal de Cristo es solo para creyentes. Entonces, ¿por qué las cosas malas van a estar ahí el día que estemos frente a Él en el tribunal de Cristo? Aleluya. ¿Por qué?
Porque Él tiene que comprobar que Él lo sabe todo. Amén. Él es omnipresente, omnisciente. Omnipresente está en todo lugar al mismo tiempo. Y omnisciente lo sabe todo. Amén. Entonces, las cosas malas van a estar ahí también presentes. Entonces, de las cosas malas nosotros vamos a recibir vergüenza por no hacer bien las cosas. Amén. Hermanos, mire, todas las cosas, hay cosas que nosotros hacemos que no son conforme a la voluntad del Señor. Hay cosas que nosotros hacemos por emoción o lo hacemos pero que parece, se ven bien, pero que quizás no son conforme al corazón del Señor. O las hacemos porque es un compromiso y tenemos que hacerlo. Pero todo lo que hacemos debemos de hacerlo de hecho o de palabra, hacerlo para honrar a Dios. Amén. Amén. Entonces, de lo bueno dice que usted va a recibir recompensa, galardón. Pero vea que los galardones no es para exaltarnos nosotros, son para poder poner ante los pies del Señor, lanzar nuestra corona delante de Él, porque todo lo que nosotros logremos aquí en esta tierra es para la gloria de Él. Gloria a Dios. Entonces, cuando estemos ante Él, nosotros vamos a tener que ofrecer a Él porque Él va a pagar nuestra labor. Es decir, el Señor paga bien aquí en la tierra y allá en el cielo. Si rápidamente, 1 Corintios 3, 11 al 15. Amén. 1 Corintios 3, 11 al 15. Amén. Con esta cita bíblica voy a cerrar. Porque nadie puede poner. 1 Corintios 3, del 11 al 15. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Dice la Escritura: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Dice: y si sobre este fundamento, es decir, sobre Cristo, alguno, es decir, nosotros, edificar oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, estas cosas que están mencionadas aquí, hermanos, pueden enseñarnos que es los 6 tipos, o dirían los tipos de obras que nosotros hacemos. En este caso, representan estas cosas las obras que nosotros hacemos. A ver, hay obras que permanecen, que van a permanecer cuando estemos, y algunas que van a ser quemadas. Pero vamos a continuar. Dice el versículo 13: la obra de cada uno se hará manifiesta. ¿Cuándo? Cuando estemos en el tribunal de Cristo. Amén. Porque el día la declarará, que es el día del tribunal, pues por el fuego será revelada. Dice: y la obra. Amén. ¿Qué es lo que va a ser revelado por el fuego? La obra. Dice: la obra de cada uno, cual sea. Dice: el fuego la probará. ¿Qué es lo que va a probar el fuego? Lo malo y lo bueno. Lo malo y lo bueno. Amén. De los 6 elementos que acabamos de ver, el oro, la plata y las piedras preciosas, el heno, la hojarasca y lo demás, ¿qué cosas de esas se queman? Las primeras. Las 3 últimas. Entonces de esas no vamos a recibir recompensa. ¿Qué es lo que vamos a recibir? Pérdida. Pero las otras 3 sí. Hay obras, hermanos, las obras que hacemos conforme a su voluntad van a ser recompensadas. Pero continuamos. Dice el versículo: el fuego la probará. Dice: si permaneciere, oiga, la obra, lo que hicimos aquí mientras estamos en el cuerpo, de alguno que sobreedificó, dice que recibirá recompensa. Amén. Si la obra de alguno se quemare, ¿qué pasará? Él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aún así como por fuego. Amén. Entonces, nuestras obras o lo que hacemos ante el Señor, un día vamos a dar cuenta. Amén. Y dice acá en la Escritura que algunos vamos a recibir pérdida. Amén. Vergüenza por no haber hecho bien las cosas. Amén. Amén.
quienes estemos adelante del Señor, y el Señor un día pregunte, Ever, ¿qué hiciste con la nueva vida que yo te di? La nueva vida que recibiste. ¿Cuántos discípulos tú hiciste? ¿A cuántas personas tú les predicaste? Amén. No nos van a preguntar cuánto nosotros ofrendamos, cuánto nosotros esfuerzo hacíamos para venir a la iglesia. Quizás sí, pero la prioridad para el Señor son las almas. Y lo primero que va a estar presente ahí son las almas. Y el llamado que va a hacer el Señor son la razón por la que estamos aquí, es para que podamos expandir el reino de Dios en esta tierra. Dios. Hermanos, la gran misión que tenemos es ganar nuestra comunidad, ganar nuestra familia, ganar nuestros vecinos, ganar a las personas con las que nos relacionamos. No vamos a ir a enseñar religión, la gente está cansada de la religión. Vamos a enseñar lo que Cristo ha hecho en su vida. Aleluya. Vamos a reflejar a la persona lo que Cristo ha hecho en mi vida. Que Cristo se vea en mí, en mi forma de servir, mi forma de actuar. Y eso es lo maravilloso. Ese es un gran impacto en la vida de las personas. Porque muchos quieren tener lo que usted tiene, pero no saben cómo tenerlo. Entonces enseñémosle que como usted tiene el gozo, la paz y las bendiciones que usted ahora ha recibido, enseñémosle cómo Cristo también nos puede bendecir a ellos. Gloria a Dios. Entonces, el llamado en esta noche es que nos convirtamos en un discípulo de Cristo. ¿Por qué seguimos a Jesucristo? Tenemos que tener el propósito claro en nuestra vida, para nosotros ser su Señor Jesucristo. Entonces nuestra meta es ser como Él es. Vamos a ver. Gloria a Dios. Señor, gracias. Padre, gracias en esta hora. En esta